Toma mi mano, dame un abrazo. Paz y bien, hermanos, muy buenos Jesús. días. Hoy es 1 de mayo, día de San José Obrero. Hoy día es el día del trabajo y vamos a pedir a Dios y a San José que interceda por todos los trabajadores y que bendiga a nuestro querido país y al mundo entero con el don y la gracia del trabajo. El trabajo dignifica a la persona humana. El trabajo nunca es humillante, es una bendición del cielo. Escuchemos el Evangelio del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo del 7 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les contesta: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. Les aseguro, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidan en mi nombre, yo se lo daré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, se lo daré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, un discurso bastante interesante, que por un lado reflejan algo muy profundo que está revelando Jesús, y por otro lado la dificultad de entender de estos pobres discípulos. Aparece ahí su forma, su temperamento, su forma de ser. Primero habíamos leído ayer cómo reaccionaba Tomás frente a lo que Jesús le decía, y cuando le decía: no sabemos a dónde vas y cómo vamos a conocer el camino, ¿recuerdan? Ahora aparece otra figura, la figura de Felipe. Felipe es un tipo muy calculador, es un hombre muy inteligente. Él es el que hizo los cálculos el día de la multiplicación de los panes para dar de comer a más de 5,000 personas. Era una persona que se entendía, y entonces era lógico que con él no se podía ir con rodeos ni con fantasías. Y entonces había un discurso de Jesús que no tenía mucha lógica y que no era fácil de entender. Fíjense ustedes lo que declara Jesús: si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Primero dice: ahora ya lo conocen y lo han visto. Ahí salta Felipe y dice, Señor, ya mira, muéstranos al Padre y eso nos basta. Felipe quería acorralar a Jesús con todo su discurso del Padre. Ahora Felipe le lanza una propuesta y le dice: muéstranos al Padre y con eso ya nos basta. La respuesta de Jesús fue desconcertante, porque le dice: Felipe, tanto tiempo estoy contigo, ¿es que no te das cuenta que quien me ve a mí ha visto al Padre? Esta respuesta, hermanos, no se la esperaba. Mire lo que dice: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Hermanos, un poquito metámonos en la cabeza de estos discípulos, muchos de ellos gente muy sencilla.
Lógicamente, dentro de la gente sencilla había gente también muy inteligente, como Felipe, que no entendía esto. Imagínense que Jesús dice, el que me ve a mí no me ve a mí, está viendo al Padre. ¿Qué dirían ustedes si yo digo, el que me mira, el que me ve a mí no me ve a mí, sino que está viendo bueno, no sé, a San Francisco de Asís o a no sé a qué otro personaje? Ustedes me dirían, padrecito, descanse, usted está mal. Entonces, para la gente, para sus discípulos, también les resultaba complicado entender lo que Jesús estaba diciendo. Y Jesús, miren lo que dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Dice Jesús. Es que los discípulos no entendían esta comunión en la Santísima Trinidad. Esa unión entre las tres personas de la Santísima Trinidad no la entendían y no podía entrar en su cabecita. Y es por eso que Jesús se da cuenta que esto ya era superior a su entendimiento. Y entonces lo único que le quedaba a Jesús era apelar a sus obras. Y miren lo que dice. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. En otras palabras, miren, si ustedes creen que soy un mentiroso, un loquito, que estoy fantaseando, que yo los estoy engañando, por lo menos crean en las obras que ven. Y era lógico que ningún ser humano podía hacer lo que Jesús hacía, dar la vista a un ciego de nacimiento, resucitar a un muerto, hacer hablar a los mudos, hermanos, multiplicar los peces. Eran cosas que eran imposibles para cualquier criatura, cualquier ser humano. Y es que no estábamos delante de un ser humano, estábamos delante de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Se dan cuenta? El Hijo de Dios hecho hombre, Dios y hombre verdadero, con la misma dignidad, naturaleza del Padre. Entonces eran iguales en dignidad. Esto era muy complicado para entender para los discípulos. Y les dice, acá hay una promesa fantástica, dice, les aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Fíjense, los discípulos, los apóstoles, después de que Jesús resucitó y envió al Espíritu Santo, hicieron signos y prodigios. Pedro resucitó a una persona, Pablo igual, y los prodigios seguían multiplicándose porque saben que Cristo estaba presente en la comunidad. Y el Espíritu de Dios seguía operando signos y prodigios. Dice así, y harán aún cosas mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidan en mi nombre, yo se los daré. Por eso, hermanos, la Iglesia siempre, las oraciones que hace, las hace siempre concluyendo y diciendo, por Jesucristo nuestro Señor. Y es por eso que yo les invito, hermanos, a rezar y a pedirle al Padre, si tú crees en Jesús, si crees en su nombre, les invito a pedir en el nombre de Jesús por todo lo que necesitamos. Yo les invito a pedir por el fin de la pandemia. El Papa va a convocar para que se rece durante todo el mes de mayo el Santo Rosario, suplicando al Señor y por la intercesión de la Virgen María el fin de la pandemia. Es un reto maravilloso y yo los invito a unirse a esta cadena de oración, pidiendo al Señor y a la Virgen María el fin de la pandemia. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso avive en nosotros la fe, nos ayude a comprender el poder del nombre de Jesús y que cuanto pidamos en su nombre el Señor nos lo dará. Señor Todopoderoso, en nombre tuyo,
por la autoridad que has dado a tu iglesia de atar y de desatar. Queremos unir, Señor, todas las súplicas del mundo entero y de todos tus hijos que están clamando en este momento y pedirte, Señor, que cese esta pandemia en el mundo entero. Tú lo puedes hacer, Padre de bondad, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos, que tengan un lindo día y feliz día a todos los trabajadores. Toma mi mano, dame una